Bueno, consulta particular 10X. Lo que entendemos después de estar más de 5 años en el mundo digital, exclusivamente trabajando con el área de la salud, con médicos, vendiendo programas en toda Latinoamérica. En mi caso, inicialmente con una socia, digamos, a una facturación de más de $1 millón vendiendo programas de $500 en toda Latinoamérica, México, Estados Unidos. Entonces, cuando empiezo a analizar qué está pasando con el mundo de los médicos y me empiezo a preguntar cómo puede ser que hay personas que, no siendo médicos, profesionales o no, están teniendo más resultados que otros médicos o profesionales de la salud con más experiencia. Y empiezo a investigar sobre eso. Y ahí encuentro que el problema principal que tiene el médico no es la consulta particular, sino que es depender únicamente de ella como fuente de ingreso, ¿sí? Como fuente de escala y de crecimiento. Entonces, en esta clase, creamos esta clase para mostrarle caminos alternativos de cómo otros médicos están teniendo resultados sin dejar la consulta particular, porque me parece bien interesante la consulta particular, crear como un modelo híbrido donde yo puedo seguir con esa consulta particular independiente, pero ¿cómo hago para aumentar el valor, el precio de lo que estoy cobrando? ¿Cómo puedo no depender de la consulta y tener programas online como activos digitales que puedan producir valor e ingresos aunque yo no esté en la consulta? Y otros desafíos más que vemos que tienen los médicos. Entonces, en esta clase vas a aprender el nuevo modelo probado que hoy permite a otros especialistas monetizar su conocimiento, empaquetar su experiencia en productos y servicios digitales, ganar tiempo libre, dejar de cambiar horas por dinero y recuperar su agenda, ¿sí? Control de la agenda. Para mí es muy importante. Yo veo muchos profesionales, yo tengo también una agencia y trabajamos con médicos y veo que muchas veces no tienen control de agenda. Yo defino un horario y por ahí, o sea, me doy cuenta que no tienen control sobre su agenda, sobre su vida de alguna forma. Entonces, ¿cómo lograr recuperar tiempo libre, libertad y control de tu agenda? Y duplicar tu facturación, como están haciendo otros profesionales, incrementar ingresos mensuales y que sea sostenible, ¿sí? Eso vamos a ver en la sesión de hoy. Si te quedas a este final, yo tengo el diseño, vamos a trabajar tres pilares, el protocolo MED10X, o sea, cómo hacer para empaquetar ese conocimiento de tu práctica médica, tu consulta, en un producto o servicio digital rentable. Dos, posicionarte, la importancia del posicionamiento de la identidad digital y poder vender sin vender. Sabemos que es un desafío para los médicos comunicar más que vender, ¿sí? Entendemos que vender, no está bien visto vender salud. Entonces, ¿cómo hacemos para salir de esa cuestión y poder comunicar de manera efectiva sin sentirse un vendedor? Y cómo generar ingresos estables sin también afectar tu reputación. Y tercero, convertir seguidores en pacientes. Eso es un poco lo que estaba mencionando, cómo hacer para transformar ese activo, esa audiencia, en pacientes, ¿sí? El paso a paso para transformar tu audiencia en fuentes de ingresos que puedan ser predecibles y recurrentes. ¿Para quién es esta clase de mentoría? Esta clase está pensada para médicos y especialistas, profesionales de la salud, que ya tienen experiencia clínica y quieren dar el salto al mundo digital sin perder su credibilidad, su reputación. Esta clase es para ti si amas tu profesión, pero el sistema te drena, tu ingreso depende 100% de tu tiempo y no puedes permitirte ni enfermar ni descansar. Te frustra ver a otros. Sé que muchos acá ven personas que dicen, pucha, esta persona o este profesional que sabe 3, 4 veces menos que yo está teniendo más resultados. ¿Sí? Eso te genera frustración solo porque empezaron antes o porque tienen visibilidad. Y quieres ejercer de forma libre y rentable y has pensado en el mundo online, pero temes perder tu credibilidad médica. Entonces mi objetivo hoy es darte confianza, que sepas qué hacer y por dónde empezar para los que están empezando, darte claridad, o sea, el paso a paso que funciona específicamente para médicos, ¿sí? Vemos por ahí mucho contenido en redes, pero ese contenido o ese marketing o esa comunicación no es específica para el mundo de la salud, es muy particular. La forma de pensar del profesional de la salud, del médico, comunicar para un paciente es muy diferente no sé, vender una hamburguesa
para ese que quiere comunicar en redes le vende a un cliente. Darte herramientas simples para que puedas arrancar en digital de una vez por todas. Bien. Entonces, muy importante el tratamiento de la comunicación en el mundo de la salud. Esto es algo bien diferente al marketing genérico o al marketing tradicional que uno ve ahí afuera. Y algo que a mí me interesa mucho y por eso elegí este espacio con este tipo de profesionales, profesionales de la salud y médicos, es que identifiqué que ustedes ya tienen el 80% construido, ¿sí? Acá aplica la ley de Pareto. Eh, Ustedes ya tienen el 80% que otras personas que están en el mundo digital no tienen. ¿Y qué es eso que tienen? Tienen autoridad y prestigio. O sea, tienen una trayectoria que tiene que ver con horas de vuelo, con resultados, con casos de éxito, con pacientes atendidos, una experiencia que le da criterio médico, clínico, tienen un conocimiento. Puede ser que ese conocimiento esté desordenado o puede ser que ese conocimiento no sepan orientarlo para identificar, bueno, quién es ese paciente de alto valor que me va a pagar y puedo construir un negocio digital a partir de mi conocimiento. Pero ustedes ya tienen el 80% construido. Solamente les está faltando un 20%, por eso digo que esto es simple, ¿sí? Eso tiene que ver con identificar algunas palancas o elementos claves que es lo que vamos a ver hoy. Y dentro de ese 20%, hoy vamos a ver tres puntos, pero dos básicamente centrales. La importancia del posicionamiento digital. ¿Qué es el posicionamiento digital? La identidad. Yo voy a hablar mucho de identidad digital, cómo construir una identidad digital. Tú quizás tienes una identidad en el mundo analógico o sos referente en tu ciudad, te conocen el boca a boca, pero ese conocimiento, esos resultados, toda esa trayectoria no se ve reflejada en el mundo digital. Entonces, ¿cómo llevo o transfiero ese activo al mundo digital de una manera rápida y ágil? Por otro lado, tienes el conocimiento, probablemente tienes un método o sigues un protocolo, tienes una estructura has atendido más de 1.000, 2.000, 5.000 pacientes y cómo encontrar esos patrones, esa estructura y ese sistema para poder vender ese conocimiento empaquetado. ¿Mm? Entonces, te falta estructura, un método claro y cómo comunicar para que ese conocimiento conecte con la audiencia que tiene que conectar y puedas transformar eso en resultado financiero y de impacto para tus pacientes. Bien. Y en definitiva, vender sin vender, que es un gran desafío en el mundo de la salud, y poder crear ingresos recurrentes, ¿sí? Y no depender, obviamente, del sistema tradicional y de lo que el sistema te quiera pagar. Para eso, para mí, es muy importante que entendamos tres errores. ¿M? La clase, el inicio de esta clase, si ustedes se llevan eh, estos tres errores, claridad en estos tres errores que yo veo con la mayoría de los médicos que conversamos, es común ver estos tres errores que nosotros mapeamos y bueno, es parte central de la clase de hoy. Errores que limitan tu crecimiento y que te están haciendo pagar un precio muy alto. Primer error, delegar tu mensaje de marketing a una agencia o a un community manager o a alguien que te ayuda en redes. Esto es bien importante porque muchas veces llegan muchos clientes y me dicen, Seba, probé con la agencia, no me está dando resultado, no me funciona, hice esto, el contenido o el diseño está bonito y uno ve el Instagram que tiene un lindo diseño, pero no se trata de que tu Instagram tenga un lindo diseño o una paleta de colores. Se trata de construir confianza, construir identidad y de que eso funcione. Y obviamente la agencia o esa persona que te está haciendo ese trabajo no entiende del mundo del paciente, no entiende de tu práctica, no entiende de cómo es un proceso de comunicación, de marketing en salud. Entonces es muy importante como proceso central o previo a una delegación de una agencia, no tengo nada con las agencias, pero previamente a eso tenés que tener una claridad extrema, estratégica, hasta filosófica de quién sos, para quién servís y hacia dónde va tu mensaje. Y eso es indelegable, ¿sí? Entonces, la importancia de tareas centrales que tienen que ver con tu rol. Error 2, falta de visibilidad, posicionamiento y diferenciación en el mercado.
Esto lo conecto con el concepto del doctor marca blanca, ¿no? Yo veo muchos médicos y cuando le pregunto a los médicos, doctor, ¿qué hace? Cuénteme cuál es su propuesta de valor. Y me dicen, yo hago consulta. Ah, bien, y consulta médica, ok. ¿Y tiene un nombre distinto? ¿Tiene una forma? No. Entonces, yo digo que muchos médicos son médicos genéricos, así como hay un producto que es genérico, que no tiene diferenciación y que el mercado paga muy poco, hay muchos médicos marca blanca, muchos médicos genéricos. Y a veces no tiene que ver con cambiar lo que haces, tiene que ver con un cambio en tu narrativa simplemente, una forma de llamar lo que haces. Entonces, es un ejercicio, una forma estratégica de entender la comunicación y cómo, nada, nombrar de una forma diferente tu práctica médica. Y la dificultad de esto, de ser un doctor marca blanca, primero es que ofreces tu servicio a todo el mundo, ¿sí? Que no puedes decir que no eliges a tu paciente. Entonces, yo entiendo que el médico tradicionalmente fue formado para atender a todo el mundo, pero así como el paciente te elige o elige a un médico o un servicio, tú puedes elegir intencionalmente a quién atender. Y cuando tú eliges a quién atender, lo puedes atender mucho mejor a esa persona y generar muchos mejores resultados de impacto. Si no estás diferenciado, te toca atender a todo el mundo y es más, recibir el precio que todo el mundo está dispuesto a pagar o que cuando quieres subir el precio no lo puedes subir si sos un doctor marca blanca. Otra cosa muy importante, el médico está sujeto a un sistema. Entendemos que el sistema de salud, Colombia, Argentina, bueno, Latinoamérica, son sistemas complejos, cada vez deteriorados, pero más allá de ponernos a conversar si el sistema es bueno o malo, cuando tú dependes del sistema, no sos libre y la única forma que tienes de competir es por precio. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver acá es cómo salir del sistema. Si quieres una parte de tu práctica estar encuadrada dentro del sistema, que es el sistema de salud, y está bien, pero que ahí ya una parte de tu identidad, de tu servicio, pueda estar por fuera del sistema y lograr mayores resultados y no depender de lo que el sistema está dispuesto a pagar por ti. Entonces, otra cosa que vemos es médicos que atienden 3 pacientes por hora por falta de valoración en la marca. Tercer error, pensar que la forma de crecer es con más diplomas, trabajando más horas o abriendo una clínica. ¿Sí? Díganme acá, por favor, ahí en el chat, ¿qué piensan de esto? ¿Sí? Cuando uno dice, bueno, voy a crecer como profesional, díganme si están de acuerdo con esto o no. ¿Sí? La forma de crecer como profesional de la salud, cuando uno piensa desde el sentido común, dice, bueno, estudiando más y vemos un montón de médicos formándose, haciendo subespecializaciones, eh, más formación. Pero ¿qué pasa? Esa formación que implica tiempo y dinero, el paciente no te la paga o el mercado no la ve, no la valora muchas veces y tú sigues invirtiendo tiempo en eso. Trabajando más horas, ¿sí? O ¿m? Creando empresa, volviéndose empresario, abriendo una clínica. Entonces, hay 3 personajes que a mí me gusta nombrar para que se lleven esto y que se acuerden, ¿sí? Vamos a hablar del doctor diploma. Acá dice Federico, un quemadero de vida. Entonces, el médico que está detrás del diploma, de la certificación, pero que esa formación no genera un retorno, ¿sí? Entonces, porque hay una creencia de que una mayor conocimiento, mayor formación va a hacer que yo preste un mejor servicio y porque preste un mejor servicio voy a tener más dinero. No, no necesariamente. Puede ser la cuestión básica, fundamental, que tiene que ver con seguir formándote, pero no necesariamente mayor formación técnica implica más retorno y más resultado en tu carrera. Después lo tenemos al personaje este, el doctor Ojeras, ¿sí? Díganme si no se sienten identificados. Y ustedes compensan falta de estrategia con horas, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, voy a entregar más, voy a trabajar más para tener más retorno. Y claro, yo entiendo, uno cuando es un joven profesional en un comienzo, compensa la falta de experiencia, falta de criterio con horas de vuelo. Pero ¿qué pasa? Nos encontramos con médicos que tienen 10, 20, 25 años de experiencia y uno diría, bueno, ya no tiene como única forma de crecimiento entregar su tiempo. Y bueno, ¿cómo salirnos de esa situación y dejar de ser este doctor Ojeras
que bueno, es una imagen acá que la hice con IA, pero representa, me imagino, a muchos médicos. Y acá hay algo bien interesante, porque no tiene que ver solo con esto de decir, bueno, el tiempo, porque es lo único que me permite sobrevivir, ¿no? O sea, muchas veces uno se vuelve como un mártir, ¿no? Y dice, bueno, yo estoy y entrego. Entonces, bueno, ¿cómo salirnos de ese esquema, inclusive que trae, hay estadísticas que tienen que ver con salud mental, problemas de burnout y demás? Entonces, hay formas de escapar a eso. Y después hay otro tema bien interesante. Yo lo pongo acá como el médico empresario. Yo estoy a favor del emprendimiento y de crear empresas, pero muchas veces ponemos el carro delante del caballo. Y recientemente hablaba con un médico que es oftalmólogo, él estaba en la frontera ahí con Estados Unidos, en México, y él me decía, Sebastián, acabo de invertir en un láser, ¿sí? Un equipo de láser, y bueno, me di cuenta que evidentemente como médico no soy buen financiero. Estoy hoy a pérdida con mi empresa, con un equipo, tenía, bueno, realmente una clínica bien importante. Y me decía, al lado mío hay otra clínica que sin este equipamiento láser y sin toda esta inversión está facturando el doble y está siendo rentable. Entonces yo decía, bueno, pero ¿qué tiene? Empezamos a analizar, empezamos a entrar en su Instagram y claro, tenía visibilidad. ¿M? Entonces, la importancia de hacer inversiones y invertir en equipamiento y en formación técnica, sí, pero no sirve de nada eso si el mercado no te ve, si no sos visible, porque si no te ven es como que no existieras. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para encontrar esa visibilidad, ese posicionamiento y potenciar todo lo que ustedes tienen a nivel técnico y de equipamiento? Y hasta me animaría a decir que primero, si están empezando, construyan una marca, construyan activos digitales. Bueno, vamos a ver cómo hacemos para construir primero esos activos intangibles y después hacer inversiones en equipamiento y demás. Eh, bueno, ¿cuál es la realidad hoy? ¿Sí? Que es dolorosa. ¿Mm? Hoy vemos, mientras vos sigues invirtiendo en posgrados, certificaciones, brindas un servicio de excelencia, obtienes resultados reales, confías en que la calidad va a hablar por sí sola de tu trabajo, hay otros que construyeron autoridad digital en tiempo récord, lo hicieron con inteligencia artificial, cobran 5 veces más sin tener formación, llenan su agenda porque son visibles y se posicionan como referente. Y me animaría a decir que no invirtieron en el equipo láser o no invirtieron en un montón de equipamiento que hoy están invirtiendo y están teniendo resultados en un modelo digital. Entonces, acá hay algo que es bien importante. Si no ocupas tu espacio digital de forma ética y estratégica, hay alguien sin ética que va a ocupar tu lugar. Entonces, a mí me interesa que veamos, bueno, de qué forma podemos, o tú, ustedes, pueden recuperar el espacio que les pertenece. ¿Por qué? Porque con el 100% de los profesionales que yo converso son profesionales que tienen reputación, prestigio, horas de vuelo. A mí a veces me asombra cuando yo hago las entrevistas iniciales y le pregunto, ¿cuántos pacientes atendiste? Y me dicen 10.000, 15.000, 25.000, me decía la otra vez. Y yo empiezo a analizar y digo, no, no hay coherencia, no es justo que con tanta experiencia, con tanto valor entregado, haya otros que con mucho menos estén teniendo más resultados. Entonces, el punto va por acá, y yo los desafío a esto. ¿Cómo empezamos a poner el pie y ocupar el lugar que te pertenece en el mundo digital? Entonces, también quiero que no subestimen el impacto de las redes sociales, porque muchos me dicen, y este autor me decía, este oftalmólogo me decía, no, pero yo no quiero hacer bailecito, Sebastián, ¿sí? Porque piensan que hay que ser, acá lo tenemos al doctor bailecito, que para tener resultado en redes sociales hay que hacer bailecito. Y no se trata de eso, se trata de construir una identidad seria, ética, responsable, coherente y consistente con tu conocimiento y a partir de ahí crear valor. Entonces, la pregunta del, valor, del millón es, ¿qué hacen esos médicos que están creciendo hoy en digital? Yo sinteticé 3 cosas fundamentales que me parecen claves. No son influencers, pero saben usar las redes sociales para posicionarse, saben sacar ventaja de ese canal estratégico. No abandonan la profesión, aprendieron un nuevo modelo de monetización. También me llegan médicos pensando
en crear un nuevo proyecto o quieren crear una nueva empresa o cambiar de profesión. No hace falta, implica entender cuál es ese nuevo modelo y cómo podés tener resultado con el conocimiento acumulado que ya tenés. Tres, entendieron cómo comunicar y vender sin vender en digital y no depender del boca a boca como único canal de crecimiento. Entonces, acá hay algo fundamental. Yo digo que hacemos comunicación estratégica, no hacemos marketing, pero quiero que entiendan que el marketing no se trata de vender, ¿sí? Se trata de que quienes te necesiten te puedan encontrar. Un tema de visibilidad, un tema de comunicación. Bien. Bueno, ¿y cómo se hace eso? Y cuando yo empiezo a entrar en este mundo, ya tenía resultados y de repente me empezaron a llamar laboratorios, médicos, amigos. Esta fue una captura de imagen de una charla que di en Laboratorio Gersen aquí en mi ciudad, donde estábamos hablando sobre inteligencia artificial y bueno, con el doctor Diego Lopera, que es oncólogo, director médico de una clínica oncológica aquí en Manizales. Pero la cuestión es que me empezaron a llamar para dar conferencias. Yo decía, bueno, ¿qué tengo o por qué me empiezan a llamar? Yo en ese entonces ya tenía resultados en el mundo digital, pero no era consciente de que, porque yo no era la cara visible de una empresa donde yo estaba como trabajando desde atrás, no aparecía. De hecho, tenía vergüenza de exponerme, tenía vergüenza de aparecer en redes sociales, compartir mi conocimiento. Y, y fue el mercado que me mostró de que hay algo, o sea, que yo me estaba poniendo un precio menor al que tenía. Y, y le puede pasar a muchos de ustedes que hoy muchos de ustedes están poniendo un precio mucho menor al que el mercado está dispuesto a pagar, ¿sí? Entonces, muchos de ustedes acá tienen un potencial real y el mercado está totalmente dispuesto a pagar un precio mucho mayor que el precio que ustedes están pagando por ustedes. Lo importante acá es identificar en dónde está ese paciente, cuál es ese mercado, qué yo hago de manera diferente, cómo soy visto por otros y yo no soy consciente que hay otros que están dispuestos a pagar mucho más. Entonces, vamos a conversar un poquito sobre eso. Cuando yo empiezo a analizar, veo que, claro, evidentemente yo tenía mis resultados, yo no es consciente, porque cuando uno tiene mucho conocimiento, no se pone a pensar el conocimiento acumulado que uno tiene, porque en realidad las personas lo ven mucho más a uno. Entonces, en ese entonces yo tenía mi academia en Argentina, una empresa que ha logrado facturar más de $1 millón, 100% en digital, en salud, post pandemia, eso lo hicimos en 4 años, una agencia especializada en marketing médico empezaba a nacer. Y claro, toda esa trayectoria hacía que me empiecen a llamar, pero yo no cobraba por eso, ¿bien? Mis resultados eran, claro, una academia en Argentina que sigue estando, una empresa, Innova Center, más de 6.000 alumnos, 100 mentores formados, hemos lanzado más de 250 cursos. Esta es una de la captura de imagen, una foto en mi ciudad y en el norte de Argentina. Una empresa que hemos fundado con Margarita, post pandemia, que empezó conmigo y tenía menos de 2.000 seguidores y construimos una audiencia de más de 100.000 seguidores. En Instagram recibimos la placa de YouTube de más de 100.000 suscriptores, empezando de cero. Entonces, para todos esos que están empezando de cero, dicen, bueno, ¿cómo hago para crecer? Bueno, todos empezaron de cero y el proceso acá es, bueno, ¿cómo aceleramos esa creación? Resultados en ventas, acá hay una captura de pantalla de una de las pasarelas de pago. Esto fue, bueno, acá 4.700 transacciones tuvimos, más en un año, una facturación de más de $200.000, una captura anual, más de 2.500 alumnos activos. Bueno, eso es parte de uno de los resultados que tuvimos con un programa pensado para tratar el dolor desde casa, que tenía un precio para el paciente de más de $500. Entonces, bueno, el primer descubrimiento que yo les quiero compartir con ustedes es que tiene una identidad digital reprimida, ¿sí? ¿Y qué es una identidad digital reprimida? Es ser bueno en algo específico, pero solo saben de eso personas cercanas o las personas que están ahí en tu ciudad o tus familiares. Tener resultados demostrables, pero te da vergüenza mostrar en público. Recientemente estaba con una doctora, y yo le hice un ejercicio, le digo, ¿tenés documentado todos los pacientes que atendiste? Sí, Seba, pero lo tengo las fichas médicas, ok. Y, y bueno, y eso lo podemos subir a una inteligencia artificial y encontrar un patrón de quién es ese paciente que tiene mejores, mayor retención, mayor adhesión a tu tratamiento y que viene de manera más seguida y que es más rentable. No, bueno, sí, déjame ver. Entonces, preguntas simples hicieron
me mostraron de que muchos de ustedes lo que por ahí no tienen es que no tienen documentado, pero tienen los resultados y tienen los casos de éxito acumulados. Una identidad digital que no es visible. Tener muchos casos de éxito con tus pacientes o clientes y no lo tienes documentado para mostrar. Entonces, parte del ejercicio tiene que ver con eso, empezar un proceso ordenado en donde yo empiezo a documentar esos resultados y estratégicamente elegir qué parte del mercado voy a atender. Eso es un poco lo que yo hice. Hace un año y medio empecé a dedicarme exclusivamente con médicos, primero porque tuve resultado en el mundo de la salud. En ese entonces no había empresas en el mundo digital con resultados, marcas personales con resultados en el mundo de la salud. Con una audiencia de menos de 25.000 seguidores, puedo ejercer mi vocación, ¿sí? Tengo un negocio 100% digital enseñando marketing y comunicación a médicos. Hubo una decisión estratégica que cambió mi vida, porque decidí dedicarme exclusivamente a atender un tipo específico de clientes, que son médicos y profesionales de la salud. Van a haber muchas personas que hablan de crear contenido, de marketing, pero muy pocos que se dedican exclusivamente a atender el mundo de la salud y el mundo del médico. Eso es lo que yo les pido a ustedes que, y un poco se aparte del sentido común, porque uno no quiere dejar a nadie por afuera o piensa que atender a todos es más rentable que elegir un segmento y atender muy bien un porcentaje chiquito de la población. Cuando uno segmenta y elige un nicho específico, claro, si uno está en una ciudad, no sé, una ciudad de 500.000 habitantes, uno aprende a que tiene que atender a todos como médico. Pero si yo te digo que el 1% de los pacientes que tienen que ver con una problemática específica, un problema que elegís intencionalmente atender, de toda Latinoamérica, ese 1% es mucho más que los 500.000 habitantes de tu ciudad. Entonces, de eso se trata, cómo transformarte de un médico prestigioso de tu ciudad, pero invisible en digital, a un médico referente en tu especialidad con presencia digital que elige un espacio para atender específico y se vuelve líder, referente en ese segmento. Entonces, ¿cómo te posicionas como un referente en digital? Bueno, hay muchos caminos. Hoy vamos a ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio para que entre en esta dinámica. Primero, inventario de pacientes atendidos, casos de éxito y cantidad de horas de vuelo. Entonces, me gustaría que me manden por acá, por el chat, cuántos pacientes atendieron. ¿Sí? Esta es una primera actividad que yo hago a los que ingresan a mi programa de mentoría, en una pregunta de un formulario inicial. Y digo, bueno, contame cuántos pacientes de los que recuerdes atendiste desde que te graduaste como médico. Entonces, si me ponen acá en el chat y los voy leyendo, ¿cuántos pacientes atendieron? ¿Eh? Ni idea, dice Cecilia. Ok, muchos. Bueno, más de 1.000, más de 2.000, más de 5.000. Cuéntenme ahí. 5.000, dice Federico. Súper, súper, Federico, gracias. Bueno, ¿qué más? ¿Cuántos más? A ver, más de 5.000. Ok. 20 años, más de 5.000. Súper. ¿Eh? Bueno, lo sigo leyendo, ahí me van poniendo. ¿Por qué es importante esto? Porque a partir de ahí yo empiezo a construir estratégicamente dónde está ese paciente o dónde está tu identidad como experto, como médico y tu poder, ¿sí? ¿Qué te puede hacer diferente? Entonces, Brunia dice ahí más de 30.000 en 30 años. Wow, mucho. Entonces, bueno, vamos bien. Y después, otra cosa bien importante, que si yo les digo, bueno, un médico que atendió 500 pacientes, ¿cuánto vale como médico? Comparado con un médico que atendió 10.000 o 15.000, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hacen ese ejercicio, automáticamente la autopercepción, la autovaloración es que valen mucho más, porque tienen mucho más horas de vuelo, ¿no? Un piloto de avión que tiene, no sé, 5.000 horas de vuelo, vale, tiene un sueldo, y aquel que tiene 20.000, 50.000 horas de vuelo, vale mucho más. Entonces, empezamos con esa primera reflexión. Segundo ejercicio, porque no se trata tampoco de cantidad. Acá se trata de ser estratégico y elegir cuál es ese paciente, cuál es ese perfil de personas que yo encuentro que primero agregan más valor a mi proyecto o que valoran más quién soy como profesional o que para mí es más fácil atraer o que hay algo que tengo en mi atención que es valorado y que no lo estoy cobrando. Entonces,
Mm, Segundo ejercicio, ¿cuál es el principal problema o motivo de consulta de tus pacientes? Entonces, escojan uno y mándenme por chat. Entonces, díganme acá, ¿cuál es el principal motivo de consulta que reciben? ¿Sí? Pie diabético, dice aquí usuario de Zoom. ¿Mm? Depresión, Omaira, súper. Muy importante, esterilidad, perfecto. Arrugas y acné, cefalea, migraña y dolor lumbar. ¿Sí? Federico, ok, cefalea, dolor lumbar. Ok, bien. Y si yo te digo, Federico, vamos a hacer un ejercicio, si tenés que elegir entre dolor lumbar y cefalea o migraña, ¿con cuál te quedás? ¿Con cuál crees que vas a tener un paciente más comprometido, que va a estar dispuesto a pagar más por vos, ¿sí? Que tiene mayor adhesión a tu tratamiento, que vos podés lograr más impacto? Entonces, ese tipo de preguntas nos empezamos a hacer cuando uno empieza a listar estratégicamente los motivos de consulta de sus pacientes. Y evitamos ir a la deriva en el sentido de tener que atender a todos por igual. ¿Mm? Patricia dice dolor lumbar. Bueno, súper. Bienvenido, bienvenido. Infecciones en general. Tenga un doctor, un cliente que era infectólogo, especialista en enfermedades infecciosas, y cuando yo le hacía esta pregunta, él me decía, Sebastián, el 60% de mis pacientes vienen por infecciones urinarias. Ah, bien. ¿Y qué problema tiene? ¿Y quiénes son? ¿Son hombres o mujeres? Son hombres. ¿Y qué problemática tiene el hombre cuando tiene una infección urinaria? Y no, duerme mal, se levanta por las noches. Bueno, y me empezamos a conversar y hay un tema de la psicología asociado a esa patología o a esa enfermedad. Y empezamos a encontrar un patrón que esa persona tiene una determinada edad. Entonces, hacer comunicación estratégica, hacer marketing, tiene que ver con eso. No es solamente atender el síntoma, no es solamente tratar la enfermedad, sino entender a profundidad cómo puedas generar una transformación en ese paciente y en vez de venderle una hora de mi tiempo, venderle un programa de acompañamiento. ¿Por qué? Porque le estoy resolviendo un gran dolor, un gran problema, que quizás es biológico o físico, pero ese dolor biológico o físico está asociado quizás a un conflicto de pareja, o a que no puede dormir, o a que le falta energía. Entonces, ¿cómo como médicos, entendiendo esta integralidad, podemos empezar a cobrar por una transformación mayor y no solo resolver un síntoma? ¿Sí? De eso vamos a estar trabajando ahora. Bien, bueno, Catherine, súper, solo en el centro de salud, 22.800 pacientes, trastorno del estado de ánimo, suicidio, súper. Bueno, entonces, solo tienes que hacer esto para posicionarte, mostrar tu autoridad contando historias de pacientes que tuvieron resultados con tu tratamiento y mostrar quién sos y cómo ayudas a resolver el principal problema de las consultas de tus pacientes. Acá hay dos temas, parecen simples, pero acá lo que estamos haciendo es construir la identidad de tu paciente ideal, ¿sí? Ese paciente ideal tiene un dolor puntual o una serie de problemáticas que tú eliges atender y de qué forma vas a comunicar en redes todos esos casos de éxito, esas historias de pacientes que han tenido este dolor, esta problemática, que tú le aplicaste un protocolo, un tratamiento y han tenido un resultado con tu tratamiento. Eh, para los que por ahí dicen, Sebastián, no sé cómo empezar a crear contenido en redes y estoy empezando, hay un método que nosotros creamos que se llama StoryMed, contar historias. Porque las personas, los pacientes entienden de historias, mas no entienden de ciencia o de la última investigación científica que muchos médicos veo que están compartiendo en redes. Cuando tú pones esa información en términos de una historia vivida, que tiene que ver con un paciente que atendiste, ese paciente vino con un dolor, vino con un miedo, una situación fuerte, personal, tú lo entendiste, lo ayudaste a que pueda explicar esa problemática, le diste una solución y entregaste un resultado. Bueno, eso construye confianza y eso hace que tengas más pacientes de ese tipo. Entonces, la forma, de hecho, Richard Suárez hace eso, tiene más de 1 millón de seguidores y él cuenta historias de pacientes que vienen a la UCI, a la unidad de cuidados intensivos, y él
apelando al storytelling, a contar historias, eh, hace reflexionar a su audiencia y, bueno, y cómo hacer para evitar esas situaciones difíciles y educar y hacer terapia a través de las narrativas, ¿sí? Eso importante que se puedan llevar hoy. Segundo, mostrar quién sos. Muchos médicos solo dan información, no cuentan, no construyen una identidad intencional de cómo quieren ser vistos, cómo quieren ser identificados en redes sociales. Y esto no trata de tener un logo bonito, o un buen diseño, o una buena tipografía, o una buena foto. Sí, es parte, pero no es central. Yo veo un montón de médicos que tienen muy buenos resultados, salen con barba, contenido no estructurado, y están teniendo un impacto y un resultado. Entonces, cómo construyes esa identidad tiene que ver con una definición estratégica de, bueno, elegir qué tipo de problemática vas a atender, cómo vas a ser posicionado, cómo vas a construir tu protocolo, tu plan o tu método. Y, bueno, parte del proceso de construcción de tu identidad digital intencional. Eso es un poquito lo que hicimos con algunas de nuestras alumnas. Acá tenemos varias doctoras que participaron de nuestros programas. Y son bien interesantes porque uno diría, por ejemplo, la doctora Marcela, ella es oncóloga, y desarrolló una metodología que no es convencional, no es normal. Ella padeció un cáncer, se recuperó de un cáncer de mamas y desarrolló, para tratar su misma problemática, desarrolló un tatuaje de reconstrucción de su areola. Y es bien interesante porque a partir de ahí creó un método. Ese método está basado en una experiencia vivida y es único en Latinoamérica. ¿Y qué empezó a hacer? Empezó a comunicarlo de manera estratégica y, bueno, casualmente ahora está en España dando charlas a otros profesionales de cómo aplicar su método. ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres que no quieren volver a someterse a una cirugía, no quieren volver a pasar por un proceso crítico, tener anestesia. Entonces, bueno, ella desarrolló esta metodología no invasiva como médica y se posicionó en ese espacio. Después la tenemos a la doctora Sandra, ella es emergencióloga, vive en Islandia, es colombiana, y aparte de ser emergencióloga, que es una especialidad, ella dijo, no, me voy a especializar, y se formó en medicina funcional y se especializó exclusivamente en el sueño. Publicó un libro y cómo hacer para, bueno, vincular su tratamiento a partir de la especialización en mejorar el sueño y cómo duerme. O la doctora psiquiatra Alicia, que hace un tipo de psiquiatría holística. Entonces, esto, y a partir de ahí empezó a crear programas educativos, terapéuticos, y cómo hacer para no depender solo de la consulta o de la intervención clínica, sino acompañar esa intervención clínica o esa cirugía o esa intervención más tradicional médica con un programa que yo llamo protocolos educativo terapéuticos. Porque el médico no está acostumbrado a cobrar por la educación. Entonces, de eso se trata el digital, empaquetar, estructurar tu conocimiento y poder obtener valor a partir de algo que haces y que no lo cobras. ¿Sí? Entonces, ¿cómo estructurar ese conocimiento y obtener valor de eso se trata? El segundo descubrimiento que tuve es, bueno, personas con autoridad y seguidores en digital me empezaron a hablar. Y eso me pasó con Richard Suárez. Yo les contaba, yo le hablo mucho de Richard. Hoy tiene más de 1 millón de seguidores, creo que tiene más de 1.500.000 ya. Y cuando empezamos hace 1 año y medio, fue uno de los primeros alumnos de mi programa. Él tenía 200.000, 300.000 seguidores. Y yo le decía, pero yo tengo menos de 5.000, ¿por qué me estás siguiendo, Richard? O sea, ¿qué te puedo ayudar yo? Y no, Seba, me dice, bueno, tenés seguidores, pero ¿sabés cómo monetizar esos seguidores? Claro, en ese entonces yo tenía una empresa que había facturado en digital, tratamiento para el dolor, más de $1 millón. Y bueno, entonces por eso empezó mi programa y por ahí va su proceso. Y traigo esto porque muchas veces uno no sabe, pero las personas lo ven a uno con un montón de conocimientos y competencias que uno no percibe y el mercado lo está percibiendo. Entonces, cuando empiezo a recorrer mi proceso, descubro que tenía, yo le llamo un protocolo latente y que el mercado estaba dispuesto a pagar mucho por eso. Muchos, todos los que están acá, tienen su protocolo latente, tienen un método, tienen una forma particular de ver un fenómeno, ¿sí? Un fenómeno de salud, un fenómeno
problemático, y tienen una solución, un paso a paso para hacer que esas personas salgan de ese dolor y de ese problema. ¿Sí? Lo que pasa es que no lo están cobrando, o la única forma que tienen para cobrarlo es a través de la consulta particular, intercambiando tiempo por dinero. Cuando yo fui consciente de eso, empecé un proceso como de inteligencia inversa y empecé a decir, ok, ¿cómo es que yo hice para generar los resultados que tuve con todas las empresas que tuve y con todas las personas y clientes con los que trabajé? Y empecé a mapear y empecé a construir mi protocolo latente y bueno, que es algo que hoy lo vendo y lo ofrezco en el mercado. Entonces, el desafío es encontrar o es articular tu método y tu protocolo que ya hoy está habitando en vos. Cuando empiezo a hacer este análisis, digo, bueno, pero ¿por qué los médicos no son conscientes de que tienen un protocolo latente y que pueden cobrar 5 veces más por lo menos por ese conocimiento estructurado? Y hay otros actores en la salud que lo están haciendo. Entonces, esas fueron como mis dos preguntas que guiaron un poquito mi investigación. ¿Por qué a los médicos les cuesta tanto subir el precio de su servicio? ¿Y por qué otros actores de la salud en digital están ganando 5 a 10 veces más que los médicos que son los que más saben? Entonces acá me encontré con una publicación anual, es un instituto que analiza el negocio global del wellness, ¿sí? La industria del wellness. Y claro, ahí empezó como la respuesta a ese interrogante. Es una industria que hoy factura 4 veces más que las industrias farmacéuticas. O sea, mueve a nivel de Producto Bruto 4 veces más que la industria tradicional de la salud. Acá hay números, bueno, muy, muy grandes, ¿sí? Estamos hablando de billones. Y la cuestión acá es que esta industria es 4 veces más. Y empecé a entender que el paciente ya no espera enfermarse, ¿sí? O el paciente valora un montón de otras cosas que no solo tienen que ver con la enfermedad, tienen que ver con la prevención y que la prevención tiene que ver con un proceso educativo, terapéutico. Entonces, algunos números, salud preventiva, personalizado, bueno, el segmento de más rápido crecimiento hasta el 2033. Pacientes pagan por optimización, no solo por diagnóstico. Medicina de longevidad ya es un currículum, ya forma parte de un programa de formación, más de 13.000 médicos formados. Bueno, más de 800 clínicas en longevidad en Estados Unidos, medicina preventiva formal. En fin, esto más el fitness, más otros fenómenos que estamos viendo que están asociados al mundo de la salud, que el médico no lo ejerce por un tema de que solamente no está aprovechando ese espacio. Y cuando empiezo a unir los puntos de mi historia y entender el mercado, hay dos elementos claves que descubro. El médico depende solo de la consulta tradicional y de intervenciones o turnos en hospitales como fuente de ingreso. Y en el mercado digital del wellness, principalmente, o del fitness, hay 3 modelos de monetización que el 90% de los médicos no está aplicando y que se usan con éxito en ese mercado. Vamos a hablar sobre eso. Parte central de la sesión de hoy. Con esas dos preguntas, y luego de entrevistar más de 200 médicos, nace el sistema protocolo MED10X, que es una articulación de ese proceso de investigación. Y ese sistema, que es un sistema simple, resuelve 3 problemas. Libertad física, ¿sí? No depender de la consulta física presencial. Ética y valor, o sea, aumentar el valor de tu servicio sin comprometer tu ética profesional. Y escalabilidad, la posibilidad de aumentar la facturación y no depender, no estar atado a la consulta, a tu agenda y tener más tiempo libre de forma simultánea. El sistema tiene 3 modelos de monetización y parte de la misma premisa, el problema de depender únicamente de la consulta como forma de ingreso de los médicos. Para eso vamos a trabajar con el M1, ¿sí? ¿Cómo hacer para el primer paso que yo les recomiendo? De hecho, Richard Suárez empezó por ese, consulta digital 10X, cómo expandir o tener más alcance llevando tu consulta presencial al mundo digital. Muchas veces uno piensa de que es copiar y pegar o hacerlo de la misma forma, pero implica algunos cambios. ¿Y cómo hacemos para crear una agenda digital y poder cobrar 3 veces más por tu consulta? Por el solo hecho de llevar ese conocimiento a otros mercados. Entonces yo estoy en Colombia o estoy en Argentina, la misma práctica, la misma consulta, yo la pongo en un mercado como en Estados Unidos, en Europa o en Ecuador, que tienen otra economía o que está esa economía dolarizada, yo lo puedo cobrar 3 veces más.
Bueno, hay un desafío. Bueno, pero Sebastián, me siento mal porque estoy haciendo lo mismo y estoy cobrando más. Bueno, hay un tema de mentalidad y un tema técnico que se lo puede resolver a través de una comunicación, a través de una diferenciación. ¿Cómo hacemos para que eso sea percibido como algo distinto y diferente? Entonces, lo que les quiero dejar acá es que el modelo M1 es no depender de la consulta física y llevar ese conocimiento, esa consulta, así como está, a una consulta digital y puedes cobrar de 3 a 5 veces más. ¿Mm? Si estás cobrando, por ejemplo, $40, ¿cómo haces para cobrar $120 y no depender de tu ubicación geográfica? Y lo más interesante es llevarte tu consultorio si te vas a otro país. Una de mis clientas me decía, Sebastián, estoy ejerciendo acá en Ecuador y mi hija está en Europa y yo cuando me jubile quiero seguir ejerciendo como oncóloga pediátrica y lo quiero hacer en Austria, que estaba mi hija. Entonces, ¿cómo llevarte ese conocimiento y que no dependa de tu entrega física presencial de tu sanatorio? Eso es lo que hizo Richard Suárez y acá le dejo Yo, la... gracias a Dios, le digo a mi secretaria, no me recibas más personas este mes porque no voy a poder atenderlas. Y la secretaria le dice, mire, el doctor no puede atenderlos ahora, pero puede en noviembre, y te estoy hablando de agosto, y la gente no solo dice que sí, sino que paga. ¿Y cómo aseguro que sí me vea en noviembre? Pues pague desde ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que yo aquí donde estoy me llegan pagos de cualquier parte del mundo, pero sé que esos pagos estoy vendiendo mi tiempo a No, futuro. total. Y de hecho ya le dije a mi asistente que voy a cerrar el año con 20 pacientes más. Voy a hacer simplemente eso y nada más. Y ya estoy maquinando qué voy a hacer para realmente empezar a productizar todo esto que he hecho y a convertirlo en un producto digital como tal. Voy a remontarme a todas tus clases, a todo lo que vimos, porque ahora, te confieso esto aquí, Sebas, que cuando veo, estudio cómo voy a hacer, me digo todo lo que decía Sebastián es toda la actividad que incluye conocer el nicho, hacer un embudo, ir llevando a las personas en este juego mental de que finalmente sientan que me deben y me compren. Y a veces estoy en pasos que digo, yo estoy en este paso y no me había dado cuenta que estaba en este paso. Tú siempre me decías, Richard, con cada video que subes, por lo cual no cobras un peso, es una cuenta de débito a largo plazo y ciertamente es así, la gente ya siente que me debe. Bien, y eso es lo que hizo Richard. Hoy claramente Richard Suárez ya está en una fase más avanzada, tiene sus productos, sus infoproductos, crea contenido y tiene programas alojados en Hotmart, en diferentes plataformas, hace educación y prevención. Pero inicialmente, hace un año, el primer paso fue capitalizar esa audiencia construida y abrir un calendario y empezó a cobrar. Seguía ejerciendo en su UCI, de hecho, ustedes ven hoy en su Instagram y sigue trabajando en una unidad de cuidados intensivos en Sincelejo, ahí en Colombia. Y lo que hizo es sumar una fuente de ingreso solamente cobrando una consulta de $120 y administrando un calendario, ¿sí? Una agenda y haciendo sesiones por Zoom en todo el mundo. Tenía pacientes de Panamá, me contaba Estados Unidos, sin problema. Acá hay también un cambio de paradigma, porque muchos me dicen, Seba, pero yo puedo ejercer como médico en otro país. Mira, el médico tiene autoridad, es escuchado y probablemente pueda ser un desafío la receta, ¿eh? O recetar una medicación. Pero cuando hablaba con Richard me decía, Sebastián, los pacientes lo que más valoran es que los pueda escuchar, que les pueda dar una opinión, que les pueda dar una mirada distinta y muchas veces recibía médicos y pacientes que querían una segunda opinión. Entonces lo importante acá, cuando ustedes empiezan a salir al mundo digital, dejar sorprenderse porque el paciente muchas veces está dispuesto a pagar por algo que ustedes no creen que está dispuesto a pagar y piensan que solamente va por una receta médica o por una intervención. Y el médico hace mucho más que eso, ¿sí? Hace asesoría, hace consultoría, sabe diagnosticar. Entonces, ese es el paso de ser un médico que solamente atiende a transformarse en un programa, en una asesoría. Bueno, seguimos con el segundo modelo. El segundo modelo, díganme si se ve bien.
Acá están, bueno, los comentarios que me decía acá Richard, cómo pasó y cómo cobraba estos $120 y cómo empezó a ejercer. Eh, bueno, el segundo paso, una vez que empiezas a escalar o a pensar en, bueno, cómo crear más valor, aparece el concepto de protocolo 10X. Es un concepto nuestro, es una construcción que tiene que ver cómo dejar de ser el médico que trata a ser un médico que transforma. Y ahí sí hay que hacer algunos ajustes porque la medicina o el enfoque tradicional de la medicina está orientado mucho a resolver un síntoma o a dar un medicamento para resolver una problemática específica. Cuando uno crea estos programas de acompañamiento, estos protocolos 10X, primero puede cobrar 10 veces más y puede entregar resultados de mucho más impacto. Entonces, el modelo M2 tiene que ver con la construcción o con estructurar eh, una entrega de valor, un protocolo, un programa de acompañamiento a partir del conocimiento, un diseño y poder cobrar 10 veces más, de 5 a 10 veces más. Entonces transformas tu consulta de uno a uno en un programa estructurado de acompañamiento, dejas de vender consultas y comienzas a vender procesos de transformación, porque la persona no solo paga por el seguimiento, paga por la comunicación, porque lo escuchen. Entonces, con ese nuevo enfoque, logras atender a menos personas y entregar más resultados. ¿Sí? Y puedes pasar de cobrar $100 a $1.000 o $50 a $500. Menos paciente, más ingresos, más resultados para el paciente y menos desgaste para vos. Eso es lo que hizo la doctora Ana Laura. Ella es de Costa Rica, yo lo mencionaba recién, tiene un protocolo, tiene una clínica en Costa Rica, se llama Esencia Azul, protocolo de optimización metabólica. Y acá me comenta que hizo su primer venta de $1.100, su protocolo high ticket. Eh, ese es un programa bien interesante, lo llamamos M2, para esos que quieren mejorar y poder cobrar. Hay un desafío porque el médico, si ustedes les digo, bueno, ¿cómo dejar de cobrar una consulta $100 y pasar a cobrar $500? Me dicen, no, Seba, ¿qué va a pasar? Bueno, hay un tema de mentalidad, pero la entrega de valor, de vuelta, ustedes son percibidos por el mercado y entregan mucho más valor y no están cobrando por ese valor y esos resultados que están entregando. Y el modelo M3, que llamamos protocolo 10X de uno a muchos, es un programa donde ya dejas de atender uno a uno y empiezas a transformar tu conocimiento estructurado en una clase, en una grabación, en una entrega grupal y digitalizas tu conocimiento a través de un protocolo digital. Lo interesante acá, el resultado principal es que dejas, en esa misma hora que atiendes a una persona, puedes atender 10 o 50 personas al mismo tiempo. Duplicas tus ingresos, multiplicas tu impacto y empiezas a tener más tiempo libre. Eso es lo que hizo Milagros. Ella es ginecóloga funcional, hizo un curso de salud hormonal femenina. Bueno, cuando empezó nuestro programa tenía 5.000 seguidores, hoy si la buscan ya tiene más de 400.000 seguidores en Instagram. Hace ginecología, ¿sí? Para mujeres y bueno, tenía un método que se llamó hormonas reales. Después tenemos a mi alumno, el doctor Héctor Tamburini, él es radiólogo, creó un programa para enseñar a otros médicos su especialidad. Entonces acá hay algo bien interesante, en este protocolo no solo puedes enseñar a pacientes, y cobrar, sino que si tienes un método, tienes un esquema, un programa, puedes enseñar a otros médicos y cobrar mucho más. Es lo que hizo el doctor Tamburini, creó, en este caso fue una masterclass, un Zoom, y bueno, enseñó cómo usar la importancia del Doppler fetal y bueno, y cuestiones técnicas ahí que él enseña a otros médicos de su especialidad. Acá les dejo el testimonio que él nos compartió después de su clase. Mi nombre es Héctor Luis Tamburini, soy médico radiólogo aquí en República Dominicana. Antes de entrar a la mentoría, yo daba clases a médicos generales, a residentes, y vi que realmente era lo que me gustaba hacer, enseñar, pero no estaba monetizando eso. Aparte de eso, habían pacientes también que no me conocían, que me buscaban en redes sociales y veían muy poco de mí. Estaba más enfocado en el tema mío de la empresa. Lo que yo trabajé fueron las redes sociales de la empresa, no trabajé mi marca personal. Y entonces la gente se enfocaba más en la empresa, iba a la empresa, me buscaba, pero no sabía qué tanto yo podía saber. Entonces eso fue lo que a mí me motivó a ingresar a este tipo
tipo de curso para aprender de alguna forma u otra cómo llegarle a más pacientes y cómo monetizar con el tema de las clases y todo eso. Y con ese producto mínimo viable yo logré conectar con más de 20 personas que estaban interesados en realizar un curso que yo había propuesto en las redes sociales. O sea, yo cuando logré romper con el miedo de vender, porque prácticamente era una venta, que es una venta que uno hace, no sabía que iba a conectar con tantas personas. Y hasta el momento, esas personas con las que conecté en ese momento se han ido multiplicando porque me han llegado más médicos interesados en lo que yo estoy haciendo. Y fue muy rápido, no sé, fue como en un mes, menos de un mes, porque hicimos como 2 clases y luego de esas 2 clases, pues entonces yo comencé a vender. Fueron casi $1,000 que yo gané en la primera venta. Yo de verdad que para yo ganarme $1,000, por ejemplo, aquí en el sector privado, en el sector público, yo tengo que trabajar un mes completo y eso me lo gané en 2 días. Y yo todavía no había dado la clase y ya yo tenía dinero en la cuenta. Uno ha ido soltando el miedo porque hay un miedo que uno tiene y esa es la forma que ustedes nos ayudan a nosotros a vencer ese miedo, que es el miedo que me imagino que le pasa a muchas personas cuando va a dar el primer paso a hacer algo. Entonces, tener ese apoyo con ustedes es sumamente importante. Cuando comencé con las estrategias a hacer contenido fue que subí de seguidores. Yo tenía 700 y algo de seguidores y ahora mismo tengo 1,500 y pico de seguidores. O sea que yo doblé la cantidad de seguidores y eso se fue dando como gota a gota. Todavía no se me ha hecho un video viral, pero cada vez que yo hacía un reels, ya con las estrategias que ustedes me habían dado, yo comenzaba y te empezó a seguir uno, te empezó a seguir fulano y entonces empezaron a seguirme, no solo pacientes, médicos comenzaron a seguirme y a ver mi contenido. Y realmente ha sido muy, muy, muy interesante. No sé por qué, pero la consulta mía se ha triplicado y los pacientes van y dicen que quieren conmigo. Yo quiero con el doctor Tamburini, pero no, que aquí está la otra doctora, no, yo quiero con el doctor Tamburini. Y se sientan y me esperan. Entonces algo está pasando porque eso no pasaba antes. Bueno, este caso me pareció bien interesante, por eso lo compartí. El doctor Tamburini, menos de un mes de entrar al programa, empezó a tener estos resultados y tiene que ver con la identidad. Y la identidad, cuando tú empiezas a tomar acción, él hablaba del miedo, el temor, el médico muchas veces no toma acción y solamente hay que destrabar, no tiene que ver con conocimiento, con información, tiene que ver con tomar acción y saber qué hacer. Y cuando se da ese cambio, empiezan a aparecer resultados que tienen impacto en diferentes esferas. Él dice, empezó a tener más pacientes, pero después empezaron a interesar otros médicos. Él está en un negocio, en una actividad que tiene que ver con su clínica, y entonces las mismas empresas proveedoras de equipamientos, de lo que él hace, de rayos X, bueno, el equipamiento de su especialidad, empezaron a estar interesadas en también promocionar o a través de su marca personal poder comunicar. Entonces, otra cosa bien interesante que vemos, muchos de ustedes por ahí pueden tener su clínica y cómo hacen para convivir con una marca institucional. Muchos me preguntan, Seba, ¿qué hago? Pues tengo una identidad creada a nivel de clínica, pero el poder, como lo mencionaba el doctor, está en tu marca personal, porque es a partir de ahí donde empiezan a aparecer oportunidades como fundador de esta clínica y cómo construyes en paralelo tu marca personal. Y eso tiene que ver con una identidad creada intencionalmente, con un contenido estratégico, con una forma de posicionarte en redes y con un montón de beneficios colaterales que empiezan a ocurrir y aparecer. Bueno, les quiero seguir compartiendo una parte más de esto, de los modelos de monetización. Déjenme ver acá. Mi nombre Sí se ve. Bueno, hasta ahora me gustaría que me cuenten y vamos a conversar un poquito qué han aprendido hasta acá. Y me gustaría que por chat me cuenten cuáles son de los 3 modelos. Modelo M1 de digitalizar tu conocimiento, tu consulta, primer paso. Modelo M2, programa de acompañamiento. Y modelo M3,
el curso, digitalizar a través de programas de uno a muchos? ¿Con cuál se sienten identificados o con cuáles les gustaría empezar o creen que puede tener mayor valor? Y si me ponen dos o tres, mejor, ¿sí? Por ejemplo, Diego ahí puso M1 y M3. Y dentro del M3 aparece la oportunidad de enseñar a otros médicos. Tenemos muchos alumnos de nuestro programa que ingresan al programa porque quieren, muchas veces dan conferencias o dan clases porque los laboratorios los contratan y no le pagan o le pagan muy poco y dicen, bueno, ¿cómo hago para crear mi academia, mi marca o mi programa o mi mentoría para otros médicos? Entonces ahí se activa el M3 pensado para profesionales, para colegas, ¿sí? Una gran oportunidad ahí de vender, ahí vendes tu modelo, ¿sí? Dejas de vender información suelta y vendes tu modelo, tu forma de pensar, tu criterio, ¿sí? Las personas compran eso. Bien, gracias Claudia, Gloria y Cristian dice M3, súper, bien. Bueno, ahí lo sigo yendo y me van comentando. ¿Qué más? ¿Qué más? Martina M1 y M2. Arrancar con M1 al principio y luego M2. Lo interesante acá es que pueden crear modelos híbridos que se empiecen a complementar, ¿sí? Funciona muy bien, por ejemplo, un programa de acompañamiento uno a uno, que también yo lo puedo acompañar con información o con un curso alojado en una plataforma y le doy ese valor agregado a mis pacientes. Lo acompaño en un proceso individual, no dejo de perder esa personalización que tiene el médico o un tratamiento y por eso cobrar más, porque es personalizado, porque te acompaño en el proceso. Pero todo lo que es información, que muchas veces el médico la da y no la cobra, lo puedes alojar y lo puedes entregar y lo puedes cobrar como otro valor o de manera complementaria. Entonces, hasta acá, ¿qué vimos? Nos centramos fuerte, como en una puntita, imagínense que esto es un iceberg, el protocolo 10X, que es la mayor forma de construir valor que tiene un médico y no depender de la consulta uno a uno. El médico no fue formado para crear productos, no fue formado en la universidad para crear un modelo de negocio. Entonces, por eso esto es novedoso y bueno, y implica destinar un poco de tiempo y una estrategia para construir y que la única forma de entregar tu conocimiento no sea a través de la consulta particular. Por eso aparecen estos tres modelos de monetización y el protocolo 10X como proceso central para esa construcción y entrega de valor. Entonces, imagínense que ustedes, y pónganme acá cuánto están cobrando su consulta, ¿no? $50 en dólares, porfa, $100. De repente yo articulo, creo un programa de acompañamiento de 2 meses, 3 meses, 5 meses, entrego un resultado y en vez de atender 10 personas, atiendo una persona bien y le cobro $500. O $70 le cobro $700. Vamos a hacer un 10X. ¿Qué implica? ¿Implica que tengo que trabajar 10 veces más para cobrar eso? No. O sea, es estructurar ese conocimiento de una forma donde yo creo un ebook, creo un video, creo una guía, hago una determinada encuesta, ¿sí? Es un tema de estructurar. Y ahora con la inteligencia artificial, eso lo conversaba con una doctora, es muy simple, porque si sabes conducir la inteligencia artificial, eso que antes llevaba mucha tarea administrativa, o de gestión o de diseño de publicación, hoy una IA específica, bien configurada, en 5 minutos te puede hacer un informe, un reporte y el paciente lo valora muchísimo. Bien, bueno, eso es una parte de la punta de este triángulo. Ahora, ¿cómo hacemos para, porque no alcanza solamente con eso? La importancia, también hablamos de la autoridad digital o la identidad digital y cómo hacer para vender sin vender y obtener ganancia. Y eso, hay un tema central que tiene que ver con la claridad en tu mensaje, cómo construir tu mensaje, cómo diseñar intencionalmente tu voz en digital. Para eso, bueno, tenemos 3 etapas. La etapa 1, crearte la identidad digital. Nosotros eso lo construimos a través del ciclo 1, transformarte en un médico referente. Hay algunas preguntas fundamentales que hay que hacerse. Hay que, bueno, diseñar intencionalmente cómo quiero ser identificado, qué me hace único, qué me hace diferente. A eso nosotros llamamos identidad como experto.
y como referente. Definir tu identidad de tu paciente ideal también es clave. No querer atender a todos, entonces preguntarse con cuál de esos pacientes que yo atiendo, cuál es ese paciente de más valor, cuál es ese paciente que está dispuesto a pagar más, cuál es ese paciente para el cual yo puedo tener más impacto. En el ciclo 2 empezamos a ver cómo hacer para tener esas primeras ventas y en el ciclo 2 desarrollamos el protocolo. Te ayudamos, te acompañamos a que puedas estructurar ese conocimiento a través de protocolos digitales, M1, M2, M3. ¿Bien? Entonces, es simple, muchas veces el exceso de información de los profesionales en general o del médico hacen que haya confusión y no te permitan tener esa claridad para empaquetar y estructurar un programa intangible que puede tener mucho valor y poder cobrar 5 o 10 veces más. Y por último, conectar todos estos elementos y lograr una comunicación coherente y empezar a tener resultados que en una fase inicial nosotros decimos que podemos lograr ingresos de $1.000 a $5.000 en el ciclo 3. Cuando conectás y creas tu sistema de venta digital y cómo vender sin parecer un vendedor. Porque en digital la venta acontece antes de que te encuentres con ese paciente en esa consulta. Porque es una construcción, la persona genera deseo. Cuando yo entiendo cuál es el dolor, le hablo ese dolor generalmente tiene problemas asociados que no solamente tienen que ver con problemas biológicos, sino son problemas emocionales o sociales o de relacionamiento. Yo me comunico, creo un protocolo y le pongo un nombre sexy, un nombre atractivo. Claro, el médico no fue diseñado, no fue formado para crear productos atractivos. Entonces, hoy vemos que en el mercado es muy importante captar atención. Y parte de la captación, parte central de ese proceso de captación tiene que ver con narrativas, con comunicación, con diseño, con usar la palabra justa para llamar la atención a esa persona y ser relevante para esa persona que yo quiero impactar. Entonces, pero para el médico es muy simple porque ya tiene la autoridad y tiene los casos de éxito. Entonces, ¿cómo estructuramos y cómo contamos esa historia? Ahí aplicamos StoryMed y construir esa solución única que te permite tener impacto y resultados extraordinarios. Y muchas veces implica decir que no a algunos pacientes para decir que sí a ese paciente que está dispuesto a pagar más. De eso se trata y definir una línea de acción específica. Eso es lo que hicimos con Margarita, mi socia de espalda cero dolor, con un tratamiento natural para el dolor de casa. Tuvimos más de 2.500 alumnos y una facturación anual adicional de $200.000 por año, con un protocolo de acompañamiento de $500, que es lo que nosotros enseñamos en nuestro programa. Este protocolo tiene 3 pilares. Ciclo 1, autoridad digital, la importancia de construir ese posicionamiento como profesional de referencia en el mercado. Eso es una construcción intencional. Yo tengo que pensar, definir, construir esa identidad intencional. No viene dada y una agencia no te lo va a hacer por vos. Segundo, construir tus productos, tus protocolos 10X. Protocolo 1 a 1 de alto valor, programas grupales digitales o programas híbridos y una combinación que también puede integrar una forma de entregar valor a pacientes y a médicos. Y el sistema o ciclo 3, que es un sistema de venta digital, es conectar todas estas identidades y crear un sistema de venta coherente, predecible y crear tu negocio digital a través de canales digitales. Entonces, me gustaría que me cuenten acá si ha valido la pena estar hasta aquí hoy. Cuéntenme en el chat qué se llevan y qué les pareció hasta acá. Cuéntenme qué les pareció hasta acá lo que estuvimos viendo. A ver, los leo. Diego, muy interesante. Fabiana, totalmente. Bien. Federico, total. Cecilia, súper. Gracias, excelente. Bien. ¿Y el resto qué piensa? ¿Mm? Si hay alguien que no está de acuerdo, también me pone por acá. No, yo pienso que no, pienso que puede ser diferente. Me gustaría también escucharlo. ¿Eh? Dice María Verónica, me encantó. Quiero hacerlo de una vez. Bueno, puede ser que algunos como María Verónica quieran avanzar
y quieran avanzar en este proceso y me están preguntando, bueno, ¿cómo hacerlo? Por chat, por acá. Entonces, para esa gente que quiere avanzar, yo les quiero contar que hoy entendemos que el problema no es la consulta, es que el ingreso depende 100% de ella, pero si no tienes un sistema, una estructura y una estrategia, ¿sí? Una estrategia clave, mañana cuando vuelvas a tu consultorio va a ser un caos, no vas a tener tiempo y vas a seguir en la situación en la que estás. Entonces, me gustaría que me cuenten, así como Verónica me mencionaba, ¿a quién le interesaría tener una sesión personal, tener un diagnóstico, así como ustedes hacen un diagnóstico conmigo o con alguien de mi equipo, para identificar en qué situación actual están y tener un plan para ejecutar, ¿sí? Ejecutar su protocolo 10X, que puede ser M1, M2 o M3, y trabajar los 3 ciclos de evolución. Me ponen acá en el chat a quién le interesaría tener esa sesión individual personal, que podamos sentarnos a conversar y hacer un análisis individual. Fabiana, Alfonso dice yo, Michelle, bien, bien, bien. Bueno, entonces, antes, yo ahora les voy a pasar cómo hacer para tener esa sesión. Pero quiero que ustedes hagan una autoevaluación y que me digan cómo está hoy tu identidad profesional en digital. Vamos a hacer un ejercicio rápido. Identidad como experto, ¿sí? Del 1 al 10. ¿Cómo te evalúas? ¿Cómo está tu identidad? ¿Cómo está siendo percibido? ¿El mercado te percibe como realmente querés que te perciba? Considerando lo que valés en base a lo que estuvimos viendo recién. Del 1 al 10, pónganme identidad como experto, ¿sí? Identidad como experto del 1 al 10. ¿Cómo sienten que está hoy su identidad construida? ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio de autoevaluación del 1 al 10. 10 es súper bueno, 0 malo. 5, 2, 9. Ok. Entonces, hay una brecha por construir una identidad. O sea, ¿cómo construimos esa identidad? ¿Cómo quiero ser percibido? Y acá lo que yo le decía, no tiene que ver con un diseño o un loguito, no. O sea, es consistencia, ser percibido como una persona que sabe, que tiene una expertise, que tiene una experiencia, que te atendió más de 5.000 pacientes y que eso lo muestra, que tiene casos de éxito. Ojo, usted tiene un montón de casos de éxito y nadie sabe que tiene casos de éxito. No saben estructurar un testimonio, contar una historia de resultados que han tenido con sus pacientes. Cómo estructurar una narrativa para contar los 10, 20, 100 pacientes que han tenido resultados con mi tratamiento. Las personas compran un plan, una seguridad de tener un resultado. Bueno, ¿cómo hacer para hacer eso? Ahora, pasamos a identidad de tu tratamiento. ¿Tienen estructurado su protocolo, su tratamiento, su producto o solamente intercambian consulta? Entonces, del 1 al 10, identidad del tratamiento. ¿Cómo está estructurado tu forma de entregar valor? Del 1 al 10, identidad del tratamiento, me ponen ahí del 1 al 10, ¿sí? Identidad de tratamiento. 2, 3, Ana, súper. Alfonso 1, ok. Identidad del tratamiento 2, 5, 8. Ok, por ahí aparece un 8, o sea, es como que está estructurado el tratamiento, no estamos tan mal, y otros me ponen 0, 3. Bien. Ahora, identidad de tu paciente ideal. ¿Quiénes tienen claridad de quién es ese paciente? Cuando yo le preguntaba, hacíamos un ejercicio en una consultoría individual con una doctora, me decía, Seba, yo tengo 3 pacientes identificados. Sí, entonces me empezaba a explicar, ella hace nutrición y trabaja con obesidad en Chile y me decía, no, tengo esta persona que viene de tal edad, tal edad. Y bueno, le digo, ok, ¿eso está basado en datos estadísticos? ¿Hay forma de que podamos volcar esa inteligencia artificial y que no solo me digas de acuerdo a lo que vos creés quién es ese paciente? Vamos a hacer un ejercicio. Entonces yo me decía, no, yo atendí 15.000 personas y tenés la ficha de esas 15.000, sí. Bueno, hicimos, subimos toda esa información a una inteligencia artificial y la inteligencia artificial me dijo, hay un 9% de personas que identificamos que tienen una recurrencia en la asistencia al tratamiento y que tienen una adhesión mayor al tratamiento. Entonces digo, ok, vamos a empezar a investigar ese 9% que la IA te dijo que está a través de información estadística
qué características tienen esos pacientes. ¿Son mujeres, son hombres? ¿Qué edad tienen? ¿Sí? O sea, la información la tienen, el dato está. Lo que no hicieron es procesar esa información y validar, ¿sí? Y conectar eso que tú quieres hacer con esa información acumulada que tienes. Y no trata, acá tiene que ver con información que yo obtengo a partir de preguntas correctas que tengo que hacer para conseguir esa información. Eso es lo que hacemos nosotros en el proceso de acompañamiento. Entonces, los que quieren agendar la sesión de claridad, voy a dejar esto un ratito, van a escanear este link para tener la posibilidad de tener con una sesión con mi mano derecha y para eso es importante que respondan unas preguntas con sinceridad, más o menos son 10 preguntas donde van a responder los que escaneen aquí este código QR, también por el chat, porfa equipo, ahí si me ponen, comparten, ahí hacen clic, ahí mi equipo compartió un enlace para los que por ahí están en el chat y quieren tener esta agenda, esta sesión. Es una sesión que dura entre 40 minutos y una hora, donde vamos a trabajar, vamos a hacer este pequeño diagnóstico que ustedes hicieron. Por ejemplo, en el formulario nosotros le pedimos el Instagram, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hace mi equipo? Va, mira su Instagram, ve cuál es la identidad que proyecta su Instagram, hace un análisis, hace un primer diagnóstico, ¿sí? Nos tomamos ese trabajo, vamos a la sesión, en la sesión uno a uno, les decimos, tu Instagram comunica esto, esto y esto, ¿qué querés comunicar? Bueno, y ahí trabajamos identidad del experto, identidad del paciente ideal, identidad de tu protocolo. Entonces, los que agendan, por favor, esta sesión, muy importante que asistan, ¿sí? Si por ahí no encuentran un horario, van a ver un número por WhatsApp para que puedan reagendar. Entonces, los que están interesados en tener esta sesión, nosotros nos tomamos muy en serio esto. Los que no pueden, no agenden. O sea, los que no ven un horario o saben que no van a poder ir, por favor, no agenden. Y los que están seguros de poder asistir en ese horario disponible, bueno, agenden. Y los que te gustaría tener otro horario, mandan por WhatsApp, ahí vamos a compartir por chat. Eh, Antes de ir a esa sesión, mi equipo va a confirmar la llamada. Entonces, importante, escaneen el código, rellenen las 10 preguntas o las preguntas que aparecen ahí, importante a conciencia. Esa información nos llega a nosotros, van a elegir un horario y después van a confirmar la asistencia, ¿sí? Eh, Unas horas antes vamos a confirmar para que, bueno, sepamos que van a asistir a la agenda. Si no encuentran el horario, porfa, por WhatsApp coordinamos y evitamos inconvenientes. Bien. Agendar consulta, dice María Soledad. Bueno, ahí les pasamos. Bien. Porfa, me confirman si todos pudieron tener ese enlace y acceder. Yo voy a seguir con la clase, pero las que ya quieran, vamos a premiar a los primeros, ¿sí? Van a tener ventaja los primeros. Ahora les voy a contar qué ventajas tienen los primeros que agendan. Entonces, eh, los que ya tienen intención de avanzar en este proceso, porfa, agende. Bueno, a partir de ahora existen dos tipos de médicos, ¿sí? Yo sé que acá en la sala hay dos tipos de médicos y les quiero hablar a uno de esos tipos de médicos. Primero, tengo al médico tradicional esperando que algo cambie en el sistema, dependiendo de su tiempo para generar ingresos, esperando a que su agenda se llene, perdiendo los mejores años de su vida, sabiendo, sabiendo que no hay otro camino. Esa persona decide no tomar acción, pero es un médico tradicional. Por otro lado, hay un médico, que nosotros llamamos médico de élite, tiene el control de su ingreso, genera autoridad y previsibilidad, tiene tiempo para su familia, crece sin depender únicamente de su presencia física. Entonces, yo le iba a hablar a ese médico que se ve como un médico diferente, que se ve como un médico de élite, que quiere algo distinto, quiere salirse del sistema. Entonces, esas personas, algunos ya agendaron, quieren dar un paso y que están comprometidos con una transformación real. Esta presentación, esta parte de la presentación va a estar dirigido a ellos, ¿sí? Entonces, a esas personas que dicen, bueno, vamos, Seba, o vamos a ver cómo es esto, les quiero decir que es hora de despegar y hoy tuvieron claridad, ¿sí? Hoy yo sé que estas sesiones o muchas de estos webinars te dan claridad, pero la claridad
cambia tu visión, pero no cambia tus resultados. Lo que realmente cambia tus resultados es la acción y la implementación para generar nuevos resultados. Entonces entendimos que los médicos especialistas en salud no necesitan más conocimiento, lo que necesitan es poder accionar. Por esa razón creamos el programa de implementación EliteMed, que es un programa de acompañamiento, de implementación guiada. 90 días para crear autoridad digital y un negocio en salud predecible que te permita duplicar tus ingresos, tener más impacto y más tiempo libre. Acá les quiero decir que esto no es un curso, no es un curso más de Hotmart o esos cursos que probablemente muchos deben estar haciendo, grabados y que uno los tiene ahí como en una biblioteca. No, es la implementación acelerada de nuestra metodología con herramientas exclusivas de inteligencia artificial para médicos. Es una implementación guiada de nuestro programa, protocolo MED10X, sin perder tiempo intentándolo por tu cuenta, con apoyo y estructura para implementar desde el primer día. ¿Sí? Eso es lo que vas a recibir. ¿Cómo va a funcionar? Estructuramos 3 ciclos en 3 meses. Mes 1, ciclo 1, defines con precisión quirúrgica a tu paciente, cliente ideal digital, construye la base de autoridad en redes sin improvisar contenido. Tu perfil deja de ser genérico y empiezas a atraer a las personas correctas que te van a comprar, que te van a pagar y que van a valorar tu conocimiento. Entregables, identidad digital definida, perfil de Instagram optimizado, guiones de contenido listos para grabar. Mes 2, ciclo 2. Construyes tu protocolo 10X, el 1 a 1, el 1 a muchos y el híbrido. En el mes 2 lo que hacemos es acompañarte en el proceso de crear ese producto o servicio que vas a vender. Vas a empaquetar tu conocimiento médico y puede venderse sí que estés en cada consulta. Tu expertise se convierte en activo. Y esto es interesante para esos que ejercen en presencial, van a estructurar, los que ya tengan algo ideado o construido en parte, lo van a mejorar y lo van a terminar para poder entregar en presencial. Y aparte, tener el protocolo digital para poder entregar en digital y no depender de su ciudad o de los pacientes que tienen en su ciudad. ¿Sí? Eso es lo que hacemos en el mes 2, tu protocolo presencial, digital, 1 a 1 y 1 a muchos. Y en el mes 3 activamos el ciclo 3, donde se activa el sistema de adquisición y conversión a través de contenido orgánico, flujos de captación en Instagram y WhatsApp, procesos de venta y seguimiento, y los ingresos digitales empiezan a llegar. ¿Cuáles son los entregables? Estrategia de adquisición activa y corriendo, procesos de venta documentado y operativo. Activamos una inteligencia artificial, una automatización para que puedan responder y no estar detrás de las respuestas uno a uno, porque se van a empezar a activar los contenidos, las personas van a empezar a reaccionar a su contenido y bueno, tenemos sistemas de conversación para llevar o guiar a esos pacientes a una venta y que aumenten sus consultas. Duración total, 3 meses de ese proceso de implementación de 3 ciclos. ¿Qué vas a recibir? Herramientas de inteligencia artificial exclusiva para médicos, no más guías genéricas que solo te dan ideas sin contexto, tecnología que hacen tu trabajo más fácil para poder ejecutar más rápido. Acompañamiento y soporte durante 6 meses. Si yo les hablé de 3 meses de implementación, el programa de acompañamiento dura 6 meses. ¿Sí? Entonces, en esos 3 meses siguientes te acompañamos. Si por ahí no pudiste implementar algo, vamos a estar junto con mi equipo acompañándote a que puedas poner en práctica esa implementación de esos 3 meses. No estarás solo durante el proceso. Aparte de eso, tenemos 2 encuentros semanales para despejar dudas, martes y jueves, soporte por chat 1 a 1 si lo necesitas. Plataforma educativa profesional 24/7 para que avances a tu ritmo. ¿Sí? Muchos les gusta avanzar de manera independiente o les gusta estudiar por la noche y bueno, tenemos un programa bien estructurado, bien simple, con videos de 5 minutos donde puedes ir a tu ritmo y seguir el avance. Acceso a todo el contenido estructurado de los 3 ciclos, grabaciones de sesiones en vivo, para el que no puede estar los martes y jueves, el contenido queda grabado y lo pueden ver después a su tiempo y poder aprender a su ritmo. Y lo más importante, o una de las cosas más importantes, comunidad exclusiva. No hay hoy en Latinoamérica una comunidad exclusiva de médicos y profesionales de la salud que estén reunidos y pensando personas de diferentes países con diferentes especialidades, cómo aumentar la venta, cómo aumentar la forma de comunicación. Entonces, una comunidad, mucho valor, networking,
posibilidades de negocios o de estrategias que potencian el conocimiento cruzado que se da entre los mismos profesionales, aparte de nuestro conocimiento, ¿sí? Apoyo incondicional entre colegas para hacer alianzas, networking y compartir ideas. Bueno, acá les comparto algunos de los médicos que participan en nuestro programa, porque por ahí dicen, bueno, pero mi especialidad será que está Sebastián. Entonces acá tenemos la doctora Ana Laura, médica funcional, hace medicina funcional, regenerativa y de longevidad. Alicia, psiquiatra. El doctor Arnedillo de España, es neumólogo. Ginecóloga funcional. Carla de Argentina, ginecóloga. Y Dalit, médica naturista de Argentina. Endocrinólogo, psicóloga, Ana Laura, sé que por acá hay muchos psicólogos, también aplica muy bien el programa, odontólogos, en este caso la doctora Carolina Concha de Chile es ortodoncista, eh, Milagros Daza, ginecóloga funcional, oftalmólogos, endocrinólogo funcional, bueno. Eh, Todas las especialidades, el programa aplica a todas las especialidades, hay anestesiólogos también, bueno, muchas especialidades, si por ahí me quieren dejar a cabo, en la sesión 1 a 1 pueden consultar algunos de los casos de éxito específico de su especialidad. En resumen, de todo lo que vas a recibir, 90 días de implementación guiada, protocolo MED10X, valuado en $1.500, herramientas de inteligencia artificial exclusiva para médicos, valuado en $700, 6 meses de acompañamiento y soporte, valuado en $1.500, plataforma educativa profesional 24/7, valuada en $500 y la comunidad exclusiva invaluable. Eso podríamos estar cobrando $4.200 por todo esto que te entregamos. Nosotros ponemos el sistema, tú pones la acción, ¿sí? Es una acción que no tiene duda. O sea, nosotros creamos las acciones que sabemos que funcionan en cada una de las especialidades, cómo hacer la comunicación y te vamos pasando lo que tú tienes que hacer. Necesitamos que tú tomes acción. $4.200 sería una inversión justa si contratás una agencia. Muchos de acá ya están trabajando con agencias y vienen hace más de 6 meses. Bueno, muchos hicieron una inversión superior a $4.200 acumulados sin resultado, ¿sí? Más lo que tienes que invertir en publicidad y el tiempo que tienes que dejar de dar la consulta para hacer que funcione. Bueno, fácilmente tendrías que invertir más de $4.200 con otras opciones. También podríamos cobrarte, no te cobramos 4.200, te podríamos cobrar $3.000, pero tampoco vas a pagar eso por este programa de implementación. Hoy no vas a tener que pagar $4.200, tampoco vas a tener que pagar $3.000. Quiero, aparte, porque para la semana que viene van a estar entrando 5 personas, ¿sí? Tenemos un cupo de ingreso para esas personas más comprometidas. Y para eso que avancen en el proceso y se agenden, preparamos un proceso de selección, de acompañamiento, y para eso creamos una consulta. ¿Cómo será ese proceso? Vas a agendar una llamada de claridad, revisaremos tu punto de partida, te daremos un plan de acción para iniciar y si hacemos match, mi equipo te dará todos los detalles y opciones para trabajar juntos. Tenemos opciones, de acuerdo al momento y al diagnóstico que hagamos, hay opciones y planes específicos. Por eso es importante que puedas agendar tu llamada de claridad, que tengas esa sesión de 1 hora de mucha conciencia, de dudas. Muchos van a decir, van a ir hasta ahí y no van a avanzar, y no le vamos a cobrar. Entonces, aprovechen ese espacio para hacer un diagnóstico, es muy importante y bueno, si vemos que hay match y vemos que estás en el momento adecuado y hacemos una auditoría de cómo estás de acuerdo a esas 3 identidades y creemos que podemos trabajar juntos durante 6 meses, te vamos a pasar el valor, el programa y vamos a avanzar. Para los que agenden hoy, muy importante que agenden hoy. Bonus 1, taller práctico para crear carruseles infinito. A esos que no les gusta aparecer en cámara, en redes, hay otra forma de aparecer y crear contenido a través de contenido escrito y carruseles. Te vamos a dar un taller práctico de cómo hacerlo. Bonus 2, workshop de oratoria y comunicación para médicos. Tengo un amigo que es especialista en oratoria y comunicación para médicos y creamos un workshop para esos que tengan duda o que por ahí tengan miedo a la cámara o exponerse. Bueno, cómo estructurar tu mensaje y tu oratoria. Bonus 3, taller de productividad con inteligencia artificial para médicos. Tengo un amigo que también es experto, desarrolló una IA, inteligencia artificial, eh, para psiquiatras, entonces nos va a mostrar cómo aumentar tu productividad usando inteligencia artificial.
y múltiples inteligencia artificial específica para médica, tanto para marketing como para aumentar la productividad en tu consulta médica. Así que los que están interesados, agenden aquí su llamada. Voy a dejar un ratito esto publicado y los que tengan dudas, porfa, me van poniendo por chat qué dudas tienen y voy respondiendo algunas dudas mientras siguen agendando. Bien. Gustavo dice, quiero agendar. Bueno, bien, súper ahí. Eh, bueno, acá me dice mi equipo, quienes necesitan ayuda para agendar porque hay algo que no pueden hacer o no pueden hacer clic o hay un horario que no encontraron disponible, bueno, acá les dejamos un número de WhatsApp para coordinar eso y poder tener ese espacio. ¿Bien? Sebas, buenas Sí. noches, ¿cómo están a todos? Sebas, importante, hay doctores que están teniendo problemas para agendar porque no encuentran horarios disponibles, o sea, porque aparece que ya no está disponible. Es importante que lo separen y agenden. Si ven que no les sale un horario disponible, que por favor nos escriban, ahí le vamos a dejar el número del link directo a WhatsApp para que le escriban al equipo y programar la llamada de manera manual. Gracias. Ok, o sea, Tato, supongamos que hay un doctor que no puede en un horario, que igual se agende en otro horario, aunque no pueda, responda a todas las preguntas y después re, No, que nos escriba primero, que nos escriba primero. primero que escriban, o sea, Sí, que no elijan un horario que no pueden, sino que escriban en ese WhatsApp que exacto. estamos compartiendo, ¿sí? Muy importante que puedan. Ahí dice Catherine, ya agendé, quiero agendar, porfa, Jimena. Bueno, si no encuentran espacio, porfa, acá hay un numerito, hacen clic, ¿sí? Voy a compartir acá, hacen, ¿qué Creo tienen que que hacer? en una presentación tienes el número, lo puedes compartir, por favor. Bien, acá, ¿sí? Entonces, si quieren, le sacan una foto y después lo tipean para que no se puedan quedar ahí embalados. Entonces, si por ahí no pueden hacer clic acá y hacer la agenda, sáquenle una fotito y mandan un mensaje y los respondemos, ¿sí? Este es un número de Argentina, mi equipo está en Argentina, hay parte de mi equipo que está en Argentina y en Colombia, así que bueno, no tengan duda porque es nuestro teléfono, ¿sí? Em, bueno, Supremamente importante, los que agenden, les va a llegar un mensaje por WhatsApp para confirmar la agenda. Eso va a pasar en las primeras 12 horas después de agendar. ¿Listo? Es importante que lo respondan y para confirmar la agenda. Si no, va a ser, se cancelada. cancela y se le entrega a otro médico. Bien, súper importante eso que mencionábamos. O sea, necesitamos confirmar de que van a asistir o si no le damos ese espacio a otro médico. Entonces van a recibir un mensaje de confirmación y tienen que responderlo. Bien, bueno, dudas